Gracias, Julio. Pues bienvenidos todos a Tertulia Urbana, los presentes, las amigas que están por Zoom. Pues hoy es una ocasión súper especial porque nuestra querida Jenny Derville es su primera presentación y me siento súper para mucho. Jenny, mientras participaba con nosotros en las tertulias, Jenny iba a la universidad a estudiar letras puras. Y ya Jenny es licenciada, va a defender su tesis muy pronto. Yo espero que reciba la invitación. Y nada, hoy está con nosotros en esta novela de Gabriela Cabezón Cámara, Las Niñas del Naranjero. Como todos saben, Gabriela es una de las invitadas al Festival Mar de Palabras en junio 27, 28 y 29. A ella le hubiera encantado estar aquí, pero le coincidía, bueno, aquí por Zoom, ¿no? Pero lo que coincidía con unas clases que ella imparte. Así que yo sé que ella va a ver este video y se va pues entusiasmar muchísimo con, digamos que con este pequeño calentamiento. Es una novela muy particular y yo estoy segura que Jenny nos va a llevar por esos caminos a entablar una fructífera conversación. Vamos a darle un aplauso a Jenny por aceptar la invitación y porque finalmente nos complace. Adelante. Bueno, buenas noches a todos, ya formalmente, a los que están aquí presentes, a los que nos siguen por Zoom. Y quiero dar agradecer especialmente a mi hija que me acompaña hoy aquí, mi Anue, y a mis sobrinos, mis 3 sobrinos que también están. Antes de iniciar, yo quiero hacerle esta anécdota. No puedo dejar de hacerlo. Cuando yo llego a Tertulia Urbana, de la mano de mi prima, mi hermana, Daniela Zapata, que lamentablemente no está aquí hoy, en mi primera tertulia, Yulisa, con su entusiasmo que todos conocemos, me dice: tú tienes que moderar, sí, y me anima. Y yo, sin saber lo que me estaba metiendo, le digo, pues sí, está bien, entonces yo lo voy a hacer. Y cuando llego a casa digo, pero ¿y qué será lo que voy a moderar? Y lo que pienso es en El Principito, porque como todo el mundo piensa que es un texto fácil, yo digo El Principito. Pero para no hacer el cuento muy largo, no sé cómo salí del atolladero, ¿verdad? Pero salí y además Yulisa me dio la mano. En esta ocasión Yulisa me contacta hace ya unos meses, pasó más o menos lo mismo. Yo digo, bueno, pero ya ahora me siento con ciertas herramientas para hacer como que un trabajo mejor. Pero me duró poco la felicidad, porque yo decía, bueno, hago mi presentación por Zoom, todo bien. Y cuando Yulisa envía la agenda, que yo veo que es presencial, yo digo, pero es un reto. Un reto, pero a la vez un privilegio. Aquí estamos, hicimos la tarea, hicimos las investigaciones del lugar y nada, vinimos a conocer de esta maravillosa obra y sobre todo, más que esta obra, de este escritor. Yo quiero iniciar, la tertulia la voy a dividir en 4 partes. Vamos a hablar un poco de la autora, porque en mi caso es la primera vez que la leo. Dentro de mi proceso de investigación, escuché y vi, creo que 15, 20 entrevistas que le hicieron a ella. Y yo pienso que debemos puntualizar un poquito para saber su enfoque, su perspectiva, su método de narrativa. Hay una segunda parte que hay que hacerla, que es la de este personaje fantástico, pintoresco, que es la monja alférez, Catalina de Erauso. Una tercera parte donde vamos a analizar, tomando en consideración ciertos aspectos normales, te acabo de mencionar,
ciertos aspectos normales del análisis, como el contexto histórico, los personajes, el espacio, el tiempo, etc. Y ya al final estaré compartiendo con ustedes mis consideraciones y mis conclusiones. Siéntase en la libertad, yo sé que algunos lo vi con muchas notas, me sentí contenta y feliz por eso, y si quieren, pues, como estamos en un ambiente tan íntimo, quieren hacer cualquier interrupción, pues siéntase en la libertad de hacerlo. Yo quiero iniciar leyendo la primera parte del libro, que dice: tía querida, soy inocente y tan a imagen y semejanza de Dios como cualquiera, como todos, no obstante haber sido grumete, tendero y soldado, mas antes, niñita en tu falda. Hijita llamábames, y más aún hoy creo, ni aún con mis hombros militares, ni con mi boicotillo, ni con mis callosas manos armadas de espada, llamaríame de modo otro. Tía, te diría si pudiera, ¿vives aún? Yo así lo creo, y creo que me esperas para dirarme lo que es tuyo. Así empieza este texto. Pero ¿quién es Gabriela Cabezón Cámara? Es una muy destacada escritora y periodista argentina, feminista, socioambientalista, y eso lo podemos notar como que muy claro en el texto, está muy plasmado. Nace en noviembre del 68 en Buenos Aires, estudia en la Universidad también de Buenos Aires. Su estilo definitivamente es muy de ruptura, muy agudo, contemporáneo, gracias a Dios, de la literatura contemporánea. Ha ejercido múltiples oficios, como ella bien dice, desde vendedora de seguros de auto, pero como también ella dice, ella nació para escribir. En realidad esa era su vida. Ha trabajado como editora de cultura en el diario argentino Clarín, ha publicado en varias revistas de mucho prestigio y también es cofundadora y activista del movimiento Ni Una Menos, que tal vez algunos de ustedes de los que están aquí presentes han escuchado al respecto, que fue un movimiento de los primeros que se inauguraron en Latinoamérica, y la verdad también ella es parte de eso. Ella dice lo siguiente de la literatura: la literatura para mí es inevitable, es lo único que se me ocurrió hacer, es la forma que encontré para sentirme viva y a salvo. Y de hecho, si buscamos la página 23 del libro, ese mismo concepto ella lo plasma cuando se lee en la página 33. Cree que si escucha están a salvo, que si escribe, refiriéndose a Antonio, como le prometió a su Virgen, y se confiesa y se arrepiente, están a salvo. Sus obras. Ella ha sido traducida a más de una docena de idiomas. Ella se inicia en el 2006 con su primer texto titulado La hermana Cleopatra, que ya más luego ella lo reedita. Sí, lo reedita y crea lo que llamó la trilogía oscura, donde está la Virgen Cabeza en el 2009. Esta es su primera novela que le otorga un reconocimiento más internacional y donde ya podemos ver cuál es su estilo literario. Aquí encontramos a Cleopatra, que es una transvesti que se vuelve como una santa para un pueblo humilde de la Argentina, y no le voy a contar porque ese no es el punto en estos momentos. Después le sigue Le viste la cara a Dios, del 2011. Esto es una novela muy corta, 25 páginas, que trata sobre la trata de personas. Esta novela yo la leí. Lo que le puedo decir es que la lean, y cuando la lean pues busquen dónde sentarse, de algo que que sea un asiento fuerte, porque para mí es el texto más brutal, más severo que yo he leído. No le voy a contar mucho, pero es un texto súper corto, pero sí le hago esa advertencia. Por último, esta trilogía la compone La romance de la rubia negra, del 2014. Esto es una novela donde hay una activista que se prende fuego evitando que sea desalojada de un edificio,
Y le hago todos estos comentarios para que vean por dónde va la temática que Cabezón Cámara trata en sus temas. O sea, estamos hablando de trata de personas, que ahí viene también el tema de la prostitución, estamos hablando de lucha de poderes. Tenemos también Las aventuras de la China Iron, con la cual ya ella, es la que estoy leyendo actualmente, 2017, ya ahí toma ya otra connotación a nivel internacional. Ella toma aquí la famosísima novela poema de Martín Fierro y toma el personaje de la esposa, la China Iron, y la ubica pues en otro contexto y en otra historia. Con esta ella fue nominada al premio Booker internacional. O sea, sabemos ya de la magnitud de este premio, la versión en inglés, pero la versión en español fue nominada a uno de los libros del año por El País y por The New York Times. Y Las niñas del Naranjal, que es el texto que nos trae aquí en el día de hoy y que vamos a hablar más adelante. Pero les cuento, y seguro ustedes lo leyeron, este texto le valió el premio famosísimo Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero no solamente eso, y se los enumero. Premio Ciudad de Barcelona, Premio Conex de Platino en la categoría de novela, Premio Fundación Medife Filpa, Premio Perfil a Mejor Obra de Ficción. O sea, el texto que tenemos hoy es un texto que ha sido reconocido a nivel internacional por todos los aspectos que vamos a dilucidar más adelante y que lo hacen la obra que en realidad es. Ahora bien, ¿qué aborda la autora en sus obras? Tenemos el feminismo, las cuestiones de género, el lugar que ocupa la mujer en el mundo, el colonialismo y sus secuelas, que lo vimos aquí en este libro, las desigualdades sociales, que lo pueden ver en lo de la trilogía oscura, lo trata bastante bien. La relación con la naturaleza, obviamente este texto es un ejemplo único de eso. El cuestionamiento de las estructuras de poder y también, entre otros, la revisión de la historia, viéndola como que se da la oportunidad de ver la historia desde otra perspectiva, no donde el que lo contó por primera vez. ¿Qué dice la crítica literaria? Yo quise traerle dos citas de ella. Está la de Belén López Peiro, que es una ex alumna de ella, periodista argentina, y ella dice lo siguiente, y la traje porque la verdad es que plasma muy bien lo que es esta autora. Los libros se hacen a capa, despacio, se despliega una cosa, después otra, se labra cada imagen, se va puliendo poco a poco, así hasta que brilla. Una artesana de la lengua y del tiempo, eso es la autora. Y también lo que dice Random House, dice, esto es así, tan aguda, tan urgente, tan valiente. Gabriela Cabezón Cámara es una de las voces más auténticas escribiendo en español en este momento, y de todos sus talentos hay uno cada día más difícil. No solo urge y desafía, no solo se anima a la oscuridad, sino que entrega a cambio la subversiva valentía de pensarlo más humanos, más vivos y luminosos que nunca. Yo creo que esas dos citas definen muy bien lo que es esta autora, o por lo menos la percepción que yo tengo de ella. Pasando a la segunda parte, vamos entonces a adentrarnos en este personaje fantástico que yo de verdad pensaba que no era así, que no existía, pero sí. Catalina de Erauso, conocida como la monja alférez, fue una figura fascinante y controversial del siglo de oro, nacida en San Sebastián en el 1592. Brevemente, ella fue enviada a un convento a los 4 años, donde su tía Úrsula era la priora. Aquí abro paréntesis, porque en aquellos tiempos también era bastante normal que las niñas fueran enviadas al convento, no solamente para que fueran monjas, sino para
educarlas en las faenas domésticas, porque sabemos que había dos opciones: usted o va al convento o a usted la casan y tiene que quedarse, ¿verdad?, de doméstica. Pero esta joven tenía un carácter, decidió que no, que eso no era lo que quería para su vida, y ella a los 15 años se escapa del convento. Dura 3 días vagando más o menos alrededor del convento con su ropa, se hace ropa de varón y se va por el mundo, recorre muchas ciudades de España hasta que termina en Latinoamérica. Increíble, pero fue así. Ella participa en conflictos armados, sirve como soldado. De hecho, ella lucha en la guerra de Arauco en Chile, y al final pues su vida está marcada por aventuras, duelos. Es como una novela picaresca de aquel siglo. Pero en la página 88 del libro, ella misma describe su biografía, muy simple. Ella dice, perdón, no de este libro, sino de la biografía que ella escribe: la verdad es esta, que soy mujer, que nací en tal parte fina de fulano y sutana, que me entraron de tal edad en tal convento con fulana mi tía, que allí me crié, que tomé el hábito y tuve noviciado, que estando para profesar por tal ocasión me salí, que me fui a la parte, me desuné, me vestí, me corté el cabello, partí allí y acullá, me embarqué, aportré, trajime, maté, herí, malié, correteé, hasta venir a parar en lo presente y a los pies de su señoría ilustrísima. Eso lo dice ella en su autobiografía, cuando en la segunda ocasión que ella la condenan a muerte, ella decide contar la verdad. Entonces, todo este tiempo ella la pasa, vamos a decir, disfrazada de varón, y seguro a ustedes le llegó como a la mente, pero ¿cómo fue que nunca la descubrieron? Y lo que dicen los investigadores es que ella tenía un aspecto bastante masculino, exceptuando por sus manos, que eran un poquito como que regordetas y podían ubicarse más en lo femenino. Entonces eso como que lo ayudó. De hecho, ella hace mención que se somete a un proceso con unos ungüentos bastante dolorosos para reducirse los senos. Eso lo dice ella en su autobiografía. O sea que eso pudiera contestar un poquito el por qué ella pasa desapercibida. Al final, estando ya condenada a muerte, como acabo de decir, ella decide contar la verdad. Aquí traen unas comadronas, la revisan y increíblemente, como ella misma dice, era virgen. Entonces, la perdona el rey, que de hecho hasta le da una renta vitalicia por haber participado en la guerra, y se hace muy famosa, comienzan delegaciones a tratar de conocerla, y en ese ir y venir ella cae en Roma, y el Papa también le concede el perdón, y ella le permite seguir vistiendo de hombre, a pesar de que ella lo sabía. Y más o menos esa es la historia de ella. Libros destacados sobre ella, pues está su autobiografía, que si no existiera, pues no estuviéramos nosotros aquí, ni tuviéramos el privilegio de tener este libro con nosotros. Fue escrita en el 1626, aunque no fue publicada sino hasta el 1892. En ese tiempo se dudó muchísimo de que fuera ella quien lo escribiera. Incluso se pensaba que era Juan Ruiz de Alarcón que lo había escrito, no ella. Pero las investigaciones que se hicieron al respecto confirmaron que sí. Y de hecho, el libro que yo me leí, que es La historia de la monja de Alférez, Catalina de Erauso, de Joaquín María Ferrer, con prólogo del poeta francés José María de Heredia, que es el que yo les recomiendo, porque tiene muchos pies de páginas que avalan todos esos datos que ella dice, desde gobernantes, ciudades, o sea, te va dando bastante clarificando la historia de ella. Y no solamente eso, sino que hay documentos, partidas de bautismo, documentos militares, porque antes sabemos que todo se dejaba por escrito, documentos también de la iglesia,
que avalan de que sí, de que la señora sí existió en realidad, así fue. Está Vida y sucesos de la monja de Alférez, con edición de Miguel Martínez, que también abarca su vida. Hay una comedia del Siglo de Oro, que es una de las más famosas, de Juan Pérez de Montalbán, que era discípulo de Lope de Vega, que se llama asimismo La monja de Alférez, y es considerada una de las comedias más extravagantes del Siglo de Oro. Recientemente, en el 2025, salió La cruzada, de una escritora argentina, Florencia Canale, y también en inglés Thomas Quincy tiene también un ensayo que se considera que es uno de los mejores de él sobre este personaje. Lo que nos quiere decir esto, que de la monja Alférez se va a hablar por mucho tiempo, porque todavía ahora se sigue escribiendo de ella. Para los amantes del cine, les cuento que María Félix protagoniza una película que se llama La monja Alférez. Eso fue en el 1944, dirigida por Emilio Gómez Muriel. Está disponible, yo la vi. Es un guión adaptado, pero sí abarca bastantes aspectos, o sea que pudiera ser un cineforum más adelante de esa película. Hay otras adaptaciones, hay una de España, me parece, también. Tercera parte, entonces. Vamos a analizar literariamente la novela. Aquí quiero hacer un aparte, porque es que esta novela nos pasaríamos unos meses analizándola. Hay mucho por donde cortar, de distintos aspectos, enfoques. Yo traté de resumir, por decirlo así, porque, como le digo, podemos tomar un enfoque, como comentaba con Penélope, y con eso haríamos con un solo enfoque toda una tertulia. Entonces me concentré, o sea, que si se me queda algo, que seguro se me va a quedar, pues ya viene la parte de ustedes, de comentarlo y nutrir la tertulia. Entonces vamos a leer la reseña para aquellos que tal vez no tuvieron la oportunidad de leerlo, y también para los visitantes. Dice: para cumplirle a su Virgen del Naranjel, que él lo ha salvado de la horca, Antonio huye con 2 niñitas famélicas. En la selva, tan viva como un animal hecho de muchos, comienza una carta a su tía, priora del convento del que escapó siendo novicia. Arriero, tendero, soldado, grumete y paje en la corte de Felipe II, ha empuñado la espada y hundido la daga. Ahora debe de cuidar de su manada y de Michi y Mitacuña, que lo interrumpen una y otra vez con sus preguntas difíciles. La autora encuentra en Catalina de Erauso, la legendaria monja Alférez, quien narra la cruel destrucción de América y le permite avanzar contra los géneros. Este libro, en una de las entrevistas, bueno, en varias de las entrevistas que vi de la autora, ella dice que ella estaba visitando a una persona querida y ella ve esta acuarela de Fermín, lo tengo por acá, ahora lo encuentro y se los comparto, y le llama poderosamente la atención monja Alférez luchando en plena batalla. O sea, ¿qué hace una monja luchando con una espada en la mano? Y comienza a investigar sobre este personaje, que seguro a muchos de ustedes les pasó lo mismo. Y ella dice que a partir de empaparse de este personaje, que no era buena gente, era cruel, no era una buena persona, y que no amaba la vida, por lo menos la del otro, y ni la de ella tampoco, porque si tú vas a buscar una pelea del tipo y esos duelos, tú sabes que puedes morir. Y a partir de eso, a ella le interesó explorar temas como la posibilidad del cambio en las personas, que ahí yo he concentrado más mi análisis. Pero ella habla de cambios fuertes, de cambios que impacten. Además también, y ahorita le hice mención de cuáles son sus enfoques como escritora,
de ver la historia desde otra perspectiva, no de como nos la contaron siempre. Entonces, la estructura, la novela, unas 251 páginas, 36 capítulos que son numerados. Su estructura para mí es muy compleja como muchas obras contemporáneas lo son, porque desafía las narrativas tradicionales. Es una narrativa que no es lineal, es segmentada, nos lleva en espacio y en tiempo, lo cual nos desafía porque tenemos que poner bastante atención para no desviarnos ni perdernos en la lectura. Aquí destaca la combinación de géneros, lo cual lo hace un texto híbrido, porque tenemos el género epistolar, que es ese intercambio no, esas cartas que le escribe a la tía, pero encontramos cantos, o sea, está la poesía, está la misma novela, la narrativa, o sea que es un texto bastante híbrido, lo cual lo hace más complejo. Otro elemento de su estructura es la mezcla de lenguas, eso no se podía quedar. Tenemos el guaraní, que al final uno sabe guaraní, porque ya uno como que interpretaba que era eso lo que significaba. Y que no fueron tantas palabras, fueron como 18 palabras, pero que se repetían y se repetían. Sobre todo ese por qué, que me acortaba a mi hija. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y esto? ¿Y por qué? Es bello eso. Y está el latín, ¿verdad? Las oraciones en latín, están los cantos en vascos. Sí, creo que los voy a decepcionar con algo, porque Cabezón Cámara, en cuanto a lo que uno decía de que el español siglo de oro, ella hace la advertencia que eso fue un juego de ella, que eso no es ningún español del siglo de oro, que ella lo que hizo fue jugar, poner un artículo aquí, un verbo aquí y ya, pero que eso no es español del siglo de oro. A mí me pasó igual cuando volví. Ella se lo inventó. No, ella jugó. Ella dice que ella lo que estaba era jugando con el lenguaje. La voz narrativa pues es muy fluctuante. La autora juega en combinar una narración omnisciente con momentos de introspección, momentos poéticos. Eso tiene mucho que ver con la mezcla de géneros que ella hace, que pasa de la poesía, como dije, a la narración, a la epistolar, etc. Contexto histórico y cultural, pues se sitúa en un contexto profundamente influenciado por la conquista de América y el encuentro de culturas del siglo XVI. Es una novela definitivamente histórica, pero que tiene características que son, la verdad que bastante única, porque viene como que imagina la historia desde otro punto de vista. Y también yo diría que trae a la actualidad problemáticas de hace siglos atrás y los mezcla, o sea, las mismas problemáticas hasta cierto punto, aunque ella defiende, Gabriela dice que todavía somos colonizadores y todavía estamos en el colonialismo, pero eso es otro tema. También incorpora a la novela elementos de ficción especulativa, ese gran final que vamos a hablar ahorita, realismo mágico, un clima de ficción, también una ficción un poco distópica. Es una literatura definitivamente experimental, la de Cabezón Cámara, eso no se puede, eso no hay discusión ahí de ningún tipo. Es un enfoque híbrido que convierte esta obra, pienso que se va a hablar por mucho tiempo de esta obra y que va a hacer referencia en las universidades y en muchas ferias y en muchas actividades culturales, por lo menos esa es mi opinión. Personajes: Antonio, Catalina, como quieran llamarlo, que de hecho ella se puso muchísimos nombres. Ella se cambiaba de nombre por nada. Está, como dije, basada en la figura histórica de esa monja, una mujer que rompe con las convenciones de la época. Aquí quiero hacer una aclaración.
antes de seguir. Y me estoy acogiendo a lo dicho por la misma autora. Ella dice que no quiso o no le interesa, por lo menos yo lo interpreté así, profundizar en el aspecto trans del personaje, porque hay otros aspectos más interesantes, más importantes que ahondar de ella. Y de hecho ese concepto ni siquiera en aquellos tiempos se utilizaba. Y yo entonces me voy a acoger a eso también. ¿Cómo resume la autora la biografía? Ella hace un video de cara a una feria, creo que fue la de la Guadalajara, y le voy a compartir cómo ella define la biografía de Catalina. Fue una persona que nació en 1598 en el País Vasco. La mandaron a un convento a los 4 años y se escapó de ahí a los 15. Se hizo ropa de varón, se paró recto, dio pasos largos, miró de frente y listo, fue varón. Cuando llegó a América y se le agudizó el sentido del honor y le dio por jugar cartas y por sentirse ofendido cada vez que alguien le decía cosas como boludo o cornudo, entonces armó una espiral de crímenes, cárcel, amenaza de caldazos y huidas. Pasa un montón de peripecias hasta que termina de vuelta en España, donde lo recibe el rey y le da el derecho a usar su uniforme militar. Después, en otra vuelta, termina su nombre elegido, Antonio. Vuelve a América, se le pierde un poco el rastro y es ahí donde la novela la toma, cuando ella regresa a América. Y dice él que me gustó tomar ese personaje e imaginar qué podría haber sido de él si se hubiera detenido, si se hubiera sentido relativamente a salvo en un lugar tan maravilloso como la celda, rodeado de animalitos, de niños y quieto, no ya corriendo como estuvo toda la vida. Me gustó imaginar qué pasaba si en ese personaje se diera la posibilidad de reflexionar. Me gustó imaginar qué pasaba si afectado por la selva, por las niñas, por los animales, y para eso está la ficción que nos permite imaginar. Eso fue una entrevista que le hizo Radio Universidad de Guadalajara, me pareció muy acertado traerlo para ver cómo surge y por qué ella lo pone en ese punto en el texto. Las niñas. Ay, las niñas. Michi y Mitacuña. Michi de 3 años, que solamente habla guaraní y en el transcurso del texto aprendió, creo que 2 palabras más. Y todo era ¿por qué? Manrepá. Y Mitacuña, que sirve como de traductora, que era la hermana mayor. Yo pienso que las niñas representan lo que son los niños. La inocencia, la curiosidad, la naturaleza. En este caso son personajes que comparten con el entorno y exactamente en estado salvaje, pero que con su curiosidad incisiva desafían a Antonio, no solamente en su paciencia como hacen los niños, sino también en su forma de ver el mundo, entiendo yo. Y esas preguntas que están, no sé si dieron cuenta, interconectadas, como que tú crees que ya eso terminó y vuelven, y habla sobre Dios, la madre y el hijo, sobre qué comía Dios, sobre si Dios es hombre y mujer. Y vamos a leer esto. Vamos a leer. Y no voy a hablar de los boches que le daban a Antonio. Esa parte no lo voy a decir. Le decían mentiroso y todo. Vamos a buscar. Dice que hablar en argentino. Che, Antonio. ¿Es macho o hembra tu Dios? ¿Qué es eso, Mitacuña? Porque lo dice en guaraní. Hombre y mujer, como vos, che. Pues mira que no lo había pensado. Soy hombre yo. Che, pero tenés una teta. Muchos hombres tienen
Maurepa, porque sí, Michi. Mi papá y mi abuelo y mis tíos no. Pues Dios y yo sí. Una sola, che. Maurepa, vuelve y dice Michi. Porque sí, Michi, cantemos juntos. O sea, en el buen dominicano se salió del camión. Y ahí sigue cuestionándolo sobre Satanás, sobre el infierno, sobre lo que es un país, los ángeles, la identidad, la colonización, la barbarie. Por asunto de tiempo lo tenía aquí en la cita, pero yo creo que con eso sobre si Dios es hombre y mujer, yo creo que es una buena muestra. Y también sobre el alma. Los monos Tecaca, Cuaru, la perrita roja, la yegua orquídea, yo pienso que, y Leche, que representa lo que es su familia, su manada. Pienso también que el hecho de sentir que pertenece a algo, como por primera vez, tener que cuidar, como cuida un padre de familia o una madre de familia, la familia. Yo pienso que estos personajes representan, y la verdad que en el libro hay unas citas de cómo duermen juntos, de cómo se acurrucan, se desanudan y anudan. Eso, algo maravilloso. Personajes secundarios que los voy a mencionar de manera rápida. Están los mismos colonizadores y lo que fue la colonización, la barbarie, el impacto que tuvo la colonización en los pueblos indígenas, también en la misma selva, en la misma naturaleza. Pienso que simbolizan en parte, o lo que ella, según las entrevistas que he escuchado de ella, quiso simbolizar la avaricia, la violación a los derechos, podemos decir, entre otras cosas. Están los habitantes de la selva, y seguro ustedes posiblemente se preguntaron algo, que se lo digo casi ya. No sé si se dieron cuenta que los habitantes en un momento representaban como la cultura, lo que es la cultura, como tranquilo en su entorno, pero en otro momento representaban la guerra, luchando contra los colonizadores. O sea, tuvieron como esa dualidad. Ahora bien, yo me preguntaba, y ya lo voy a dejar ahí la pregunta parqueada para los comentarios ahorita. ¿Y por qué nunca fueron a buscar a Michi y Mitacuña si estaban tan cerca? Y le dejaban hasta comida. Y yo esperando como que lo fueran a buscar. Y nunca fueron. Pero ahí lo dejo. El espacio, la autora ama y ha visitado la selva y la ama, y como dije anteriormente, es una socioambientalista. Yo pienso que en esta ocasión la selva es un personaje, es un espacio, pero la verdad que si me preguntan a mí, para mí la selva es la protagonista en realidad del texto. Aquí el entorno natural cobra vida, como dije, como un protagonista en sí mismo. Es un refugio, como un espacio, vamos a decir, de confrontación y también de reflexión. La autora dice lo siguiente acerca de la selva: somos carne de la tierra. Si respiramos es porque hay árboles, algas y plantas. Los ancestros sabían vivir en la tierra sin los pelos. Y yo pienso que este texto deja muy claro, muy claro, de el amor, la pasión y el respeto que tiene la autora por la selva. Yo pienso que si no fuera así, el texto definitivamente no hubiese sido lo mismo. No hubiésemos leído un texto totalmente diferente. Este texto se escribió desde el amor por ese espacio que es la selva. De hecho, en la página 11 del libro leemos lo siguiente: la selva es un volcán, tía, un volcán en erupción eterna y lenta, lentísima. Una erupción que no mata, que hace nacer verde y late verde, borboteando agua aquí en el suelo de mi bosque, que de mío nada, más bien soy suyo yo. Para prepararse para este libro, ella, como les dije, ha ido a la selva varias veces, pero vale la pena mencionar de manera especial a un viaje que hizo con Emilio White,
que los invito, ¿verdad?, a seguirlo. Tiene unas fotografías únicas y fenomenales sobre la selva. Y ella dice lo siguiente, lo que fue su experiencia. Es difícil ahora recordar qué fue lo que revisé, porque después que ella viene de esa visita, comienza a revisar ya el texto que había escrito. Creo más bien que reescribí buena parte de la novela. La escribí muchas veces en esta novela. Lo que sí puedo contarte es lo que no había previsto. Por ejemplo, la quietud, que es como ella coloca a Antonio. Hay que estar muy quieta para ver lo que ve Emilio. Quieta, quieta, respirando suave, sintiendo cómo te caminan por la piel distintos insectos. Empezar a discriminar los pasos de una araña, de los de un mosquito o de los de una abeja, por ejemplo. Entonces dice más adelante, yo no creo que haya que necesariamente visitar un lugar para escribirlo. Podés inventarlo, claro. Tampoco sé si Coleridge se inventó un mar. No importa mucho lo documental en un libro literario, pero los sentidos se puede hacer imagen y ya sabemos, esa imagen puede distanciarse mucho de la impresión concreta. Pero algo de cómo se tejen las lianas y los bichos, de cómo está fresco adentro del tronco huerco de un árbol centenario, algo de eso quedó en este caso, me parece. Y yo sé que todos como lectores nos dimos cuenta de eso. Continuando, hay una figura literaria que no me pudo pasar desapercibida. Conocemos la metáfora, la sinestesia, pero ella utiliza mucho el polisíndento y esa repetición de las conjunciones. Y yo quise como ahondar un poquito más, porque esto es una figura que se utiliza mucho para darle como intensidad e insistencia a la narrativa, y también un toque como el tono, la melodía, y ella insistía y de hecho el libro que leí, Le viste la cara a Dios, también hay algo de eso. Hay uno de ellos en la página 11 que ella dice: la vida le crece como les crece la lava a los volcanes, y la lava fuera árboles y pájaros y hongos y monos y coatís y cocos y serpientes y helechos y yacarés y tigres y lapachos y peces y víboras y palmitos y ríos y hojas de palmas y todas las otras cosas que son mezclas de estas principales. Y muy obvio, sí, doña Alicia, usted tiene razón. Esta es la parte preferida mía, ¿verdad? El tema, el mensaje. Como bien dije al principio, podemos sacar de esto, hay mucha tela que cortar, pero yo me concentré en lo que ella mencionó anteriormente, que les compartí a ustedes, de la posibilidad de cambio en las personas y de cambios fuertes, en este caso, como las niñas y la naturaleza cambia a este personaje que se vuelve tierno, y de hecho vamos a verlo. Vamos a ver cómo fue su evolución. En la página 15, él dice lo siguiente, el texto lee lo siguiente: ya no recuerda por qué las está cuidando. Tienen su gracia, pero mejor estaría sin ellas. Podría escribir sin interrupciones, irse cuando se le ocurriera, comer cuando le diera hambre, dormir la noche entera. Apenas ve a un indio se las entrega. Eso dijo él al principio del texto. Y es lo más normal, es lo más normal. Después va en unas páginas más adelante, él dice: Antonio les avisa que va a buscar agua y frutos. Debería atarlas. Si se escaparan, se las podría comer hasta un cachorro de yacaré sin dientes. Ya le está cogiendo un chin más de cariñito a las niñas. Ya. Sigue el texto. Que esto, para mí, es de lo más hermoso. Es cuando van al río a bañarse, que están muy sucios. Dice: cuando vuelven a la orilla, aprieta sus manitos en la nuca de Antonio, lo abraza,
huele a cachorro. No sabe cómo lo sabe. ¿Cuándo se ha detenido a oler cachorros, niños? Pero es olor a cachorro, señores. Sigue el texto y ya él está relajado y dice, durmió como un tronco, no fue profundo ni largo. Durmió como un tronco porque lo rodearon los bracitos y las piernas de los dos monos y las dos niñas y la cabecita de la roja. Siente la tibieza de las pieles, las respiraciones chiquiticas. Antonio es un árbol. Ya más adelante, ya no puede vivir sin ella. Y él dice, podría llevarse las niñas a ser princesas de estas dos bestezuelas hermosas. Debe pensarlo, porque todavía está dudando, pero ya le está pensando que se va para España con las niñas. Está pensando eso. Ya casi al final del texto, él dice, ya ha reflexionado, ya las niñas lo enternecieron. Ahora, en este permanecer, en esta selva, en estas niñas, en estos animales, en este estar sin nombre ni historia, se halla cómodo. Podría quedarse ahí. Ya son de él las niñas, definitivamente. Y la selva. Y la selva, claro, sí. Le iba a compartir con ustedes unas cuantas opiniones de la crítica, pero sé que está en nuestras redes. Bueno, me dice Yulisa que sí. Vamos a compartirla. Aloma Rodríguez, El Mundo, nos dice, Las niñas del Naranjel es, sin embargo, una novela de una enorme belleza. Tanto que en algunos momentos pensé que habría que poner fragmentos en un marco y colgarlos en alguna sala de arte. Víctor Fernández, La Razón, dice, la escritura de Gabriela Cabezón es única en la lengua española. Un latido intrépido que nos siembra y nos desarma ante el poder mudo, a la vez tremendo e inocente, de la selva y las criaturas retrato. Y The New York Times nos dice, la poética cautivante de Cabezón Cámara nos demuestra cómo experimentar con la historia, que fue lo que mencionamos al principio, puede ser a la vez mágico y áspero. Entonces, ya casi en la parte final, les comparto, o más bien les voy a leer mis consideraciones y conclusiones. La obra Las niñas del Naranjel, escrita por Gabriela Cabezón Cámara, se presenta como una narrativa polifacética que a través de la combinación de géneros explora nuevas perspectivas de la historia y profundiza sobre la naturaleza como vehículo de transformación. Además, ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre el lenguaje como vínculo de convergencia cultural y transformación. En ese sentido, hay dos aspectos fascinantes que deseo destacar. Por un lado, tal como menciona la autora, se aborda la evolución o transformación del ser humano, en este caso ruin y malvado, en otro ser que cede a la quietud y a la ternura y cariño. La naturaleza no lo destruye, lo reconstruye. La selva en este relato no es simplemente un escenario físico, natural. En la narrativa de Cabezón Cámara, la selva cobra vida como un espacio que sacude nuestros sentidos. Oímos verde, olemos rocío, sentimos las hojas y el tacto áspero de los pelos de los monos que rozan la piel de Antonio. Sentimos cómo los bichos no pican a Antonio, lo muerde. Presentimos al jote que surca atento los cielos. De manera que podríamos sacar de nuestra imaginación, de nuestra mente, todos esos escenarios vívidos y colgarlos por ahí o ponerlo en alguna parte de nuestras casas. Esta selva que nos presenta la autora se aleja de los relatos tradicionales. Ya no es la selva temible de la anaconda que devora o el pantano que engulle. Tampoco es el hogar de ruidos siniestros, ni del pájaro negro cuyo canto lúgubre asociamos con el miedo. Ya no es sinónimo de muerte, oscuridad o temor. Tras esta lectura, la selva se redefine como un espacio de vida pura, un lugar de renacimiento y redención.
Es olor a salvación, sanación y libertad, olor a palo santo. Es pureza, así de simple, es la vida plena. Las Niñas del Naranjel es asimismo una invitación a los lectores a abandonar la comodidad del statu quo y adentrarse en lecturas que nos retan, nos incomodan y nos sacuden. En ese sentido, este universo narrativo de Cabezón Cámara se desplaza constantemente entre lo real, que de hecho lo es, y lo simbólico, obligándonos a reflexionar. Este enfoque híbrido convierte a Las Niñas del Naranjel en una obra que trasciende las etiquetas convencionales a las que muchos recurrimos como lectores. Es hora de cambiar nuestra perspectiva. Con esta obra, Gabriela Cabezón Cámara nos invita a reconocer y evaluar nuestro entorno natural y, por extensión, nuestra propia naturaleza. Asimismo, nos llama a explorar la rica literatura contemporánea latinoamericana, a salir de nuestra zona de confort. Puede resultar incómodo, pero es absolutamente necesario. Al final, este texto es un tributo a la vida, un reconocimiento a la interconexión con el entorno natural. Es una invitación a detenernos, analizar y reflexionar. Y por último, vamos a leer el final, que si yo tuviera al autor en el frente, eso es una de las tantas preguntas que tengo. ¿Cómo llegó a este final? Si ella pensó otro, porque para mí es que ese tenía que ser el final. ¿Cómo trabajó el realismo mágico? Yo soy una fanática del realismo mágico, por eso me encantó. Vamos a leer. Gracias. Mitacuña se arroja sobre él, lo abraza fuerte. Antonio también abraza el cuerpecito frágil de su niña. Se le caen unas lágrimas. Ella se las limpia de un lengüetazo. Para cuando Antonio puede abrir los ojos, la criatura se está parando. Se yergue inmensa, solar, yaguarestesa. Vuelve a lamerlo y se va. Cuando ya casi se la come el follaje, se da vuelta para mirar a Antonio. Ha florecido y lo oliva un colibrí. El color naranja de cuaro y de caca en su copa y de rojita ovillada en un hueco de sus raíces. El jote que se posaba en sus ramas desaparece en la luz de una estrella que surca veloz el cielo del mediodía. Se le van los colmillos a Mitacuña. Se ríe. Muchas gracias por su atención. Wow. Esta segunda lectura que hemos hecho a través de la mano de Jenny, pues, estoy sin palabras. Te felicito, amiga. Te felicito por esa evocación y por llevarnos una vez más dentro de esta historia maravillosa, ¿no?, que Gabriela Cabezón Cámara nos regalas. Yo estoy segura que quizá hay comentarios. Yo quisiera, lo que pasa es que estamos todos como, tú sabes, como como que, digo, cuando cerré la novela quedé así y ahora vuelvo a, ¿verdad? Entonces estoy como, sí. Pero verdaderamente así, hoy, escuchándote y yendo a mi propia lectura, es tan maravilloso, ¿no? Hacer ese experimento
hacer ese experimento. O el experimento, vamos a ver, voy a rebotear. ¿Cómo esta autora, cómo la inspiración de ella es este personaje que es, como tú empezaste a decir, o sea, es un personaje terrible, de bueno no tiene nada? Y cómo esta historia lo reivindica hasta cierto punto, ¿no? Tú tienes una hipótesis, una teoría que tú defiendes, que es la selva la que la conecta, ¿no? Con esas, la conecta quizá con ese flujo de vida. Yo, en la lectura mía, y eso no quiere decir que contradiga lo que tú acabas de decir. En mi lectura yo veía esa maternidad no deseada, no buscada, ni siquiera, pero llegó ese espacio de ser hasta cierto punto madre. La palabra madre no aparece. Yo creo que tú le das un Google search y no aparece la palabra madre. Eso no. Pero ella o ella, Antonio, o la monja, fue realmente una madre protectora. ¿Qué es una madre? Entonces, luego empezamos a hacernos esa pregunta, ¿qué es una madre? Pero yo creo que esa maternidad, que ella ni siquiera lo reconoce como un acto materno, ese cuido, más que ternura, descubre una ternura que estaba ajena a ella, ¿no? Ella sale del convento a la vida licenciosa, a matar, a jugar, etcétera. Es increíble lo que cuentan sobre, que es la parte más cruda de la novela, para ciérrense los oídos los que no la han leído, sobre esa crueldad con los mismos nativos americanos, como no se puede ser más cruel de ahí, ¿no? O sea, la vida no cuenta. Y sin embargo, Gabriela Cabezón Cámara ficciona le da la oportunidad a ese personaje de la historia, ¿no? De reivindicarse a través de traerlo de nuevo hacia la selva, de ponerlo en contacto con lo más inocente que es la niñez, a darle la responsabilidad que nadie le había dado, que es la de cuidar, la de defender, la de alimentar, ¿no? Alimentar en cuerpo, en alma y en espíritu, ¿no? Estas dos criaturas, y reivindica la naturaleza humana. Es decir, le da humanidad a aquel monstruo, porque yo creo que la monja Alférez es lo más parecido a un monstruo, a una persona cruel, absolutamente malvada, ¿no? Y cómo nosotros llegamos a empatizar con estas personas y no lo creemos, ¿no? Y yo prefiero quedarme con esa historia de Gabriela Cabezón Cámara, de cómo la maternidad, de cómo la naturaleza, de cómo la tierra, como el árbol, como la hierba, como el monito, los animalitos, los insectos, pueden conectarnos con ese flujo de vida al que ella realmente llega, ¿no? Y tengo que felicitar realmente a Jenny, porque en su análisis ella pues nos va llevando realmente
a esa reflexión. Y es la reflexión, ¿no?, que primero me llegó a la cabeza. Ojalá que hayan otras opiniones, porque me he tomado mucho tiempo, pero quería pues sacar del cuerpo, ¿no?, toda esta emoción. ¿Algún otro comentario? No. No. Dígalo usted. No, yo me refería a eso mismo, a la ternura. O sea, cómo la selva, cómo la naturaleza transforma al ser humano. Aquel ser cruel y al contacto con la selva, con la naturaleza, con los animales, con las niñas, cómo se transforma. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención. Como él dijo, yo no sabía, yo reconozco en mí esa ternura que no la tenía. Entonces, eso fue lo que me llamó más la atención. Pero después, Jenny abarcó todo, lo dijo todo. Yo no creo que hay que agregar mucho. Gracias. Sí. Para mí este libro, que cuando comencé a leerlo, parece como tan raro, ¿verdad? Y aunque luzca trillado decir que es un libro único, porque realmente en lo que va de año, que apenas estamos comenzando a abrir, oye, hemos leído unos libros fabulosos, pero este libro tan único, tan diferente, no solamente en el tema o en los temas, porque son más de uno, sino en la forma de escribirlo y en ese lenguaje que, como tú dices, ella misma se inventó para que creyéramos que ella estaba escribiendo como los escritores del siglo de oro, pero al mismo tiempo con tantas como guiños, como dicen esta gente, los cinéfilos, porque desde que yo comencé a leer, ella habla de una persona que está escribiendo una carta que nunca llega, y pensé en el coronel, no tiene quien le escribe. Habla de un elefante que una boa se traga, y pensé en El Principito. Habla también así mismo como de esa seriedad que toma la gente que quiere como gobernar, como los reyes, como que tienen que tener como unos súbditos, y tú dices, pero ¿y cuáles son los súbditos? Como en la historia del Principito, el tipo de que no, tienen que obedecerme, ser mis... Y tú dices, ¿pero quién? Y entonces al mismo tiempo, yo creo que hasta el simbolismo de la única teta que a ella le quedó, es un símbolo como de un hombre que a la vez le quedó esa teta para ser mujer y madre de esas niñas. Y entonces, además como de todos esos temas, lo de la selva, ustedes saben que a mí eso me llega como tantísimo. Y cuando yo estaba leyendo ese final, por cosas de la vida, escuché a la Uribe hablar sobre el reino de este mundo, de Carpentier, que habla del realismo mágico y de esas creencias de los haitianos. Entonces pensé en cómo que se conecta, y cuando uno está leyendo, como que todo está conectado y todo está asociado. Pero al mismo tiempo, aún con todas estas asociaciones que muchas veces yo sé que son como muy personales mías, porque, bueno, cada quien tiene su historia y ha leído sus libros y lo ha interpretado de una manera, pero al mismo tiempo lo veo como muy único, muy único. De verdad que yo creo que nunca había leído un libro como este. Yo concuerdo con todo el que ha dicho que es un libro único. Definitivamente, es un libro que abarca tantas y tantas aristas de la literatura, de la vida, ahí hay de todo un poco. Es denso, muy denso el libro. Por eso se hace tan difícil empezar con él, pero yo me quedé impregnada desde el inicio. Hay algunas cosas de las cuales Jenny no habló, y yo me voy a atrever, Jenny, a decir que la finalidad que tiene la carta que él escribe
a su tía es para explicar todos los meandros que él ha cruzado en la vida para llegar donde está. Y verdaderamente eso es un hilo conductor de la novela. Ese es el verdadero hilo conductor de la novela, porque verdaderamente ahí no hay, hay tanta densidad de selvas y de salvajes. A los salvajes ustedes no los vemos en ningún momento, solamente se les veían los ojos de noche, estaban detrás de los árboles. Ellos se metamorfoseaban con la selva, o sea, eso eran los guaraníes. Entonces, la verdad es que yo vi eso así. Otra cosa, esa ternura que él sintió, y como dijo Yulisa, esa maternidad, es lógico que una persona que sea un témpano de hielo, porque ese era ese corazón cuando se fue a América, era un témpano de hielo. Él no se quería ni él mismo. Él salió a aventurar, pero tenía el doble género. O sea que en esa ternura le nació lo femenino, señores. Él tenía hormonas femeninas igual que las masculinas. O sabe Dios cuál. El asunto es que ahí le sale, punto. Pero me interesó muchísimo lo de la carta, y es donde más él utiliza esa manera de hablar, de arcaica, obsoleta. Ahí hay palabras que yo busqué en cuanto diccionario pudiera existir, y ahí no existían esas palabras, porque además si encontraba la palabra decía arcaica, obsoleta, no se usa. Por supuesto que ella lo usó porque le dio su gran gana. Es una mujer completamente auténtica, valiente, es una mujer que dice todo, todas y todes. Simplemente se arroja al mundo y dice lo que quiere. Y ha producido una obra única en su clase. Yo no sé cuándo volveremos a leer otra como esa. Muchas gracias. Gracias. Jennifer, genial lo tuyo, genial. Letra pura. Alida. Bueno, realmente hablar porque como que me gusta hablar, pero de decir es poco lo que ya hay que decir aquí. Primero, felicidades porque la verdad es que ha sido una noche que nos ha dejado sin palabras, y yo creo que al final hasta con los ojos me dio guau con ese final. Quizás un poco repetir mucho de lo que se ha dicho. Yo vivo sacando notas, y este fue un libro que me hizo sacar todas las notas del mundo, que yo creo que el Kindle ya no me estaba funcionando mucho. Y nada, voy a decir simplemente algo, a resumir algo de lo que yo había sacado, que por lo que veo me da la satisfacción que como que coincide mucho. Yo puse, para mí es un viaje de transformación y de conexión a través de las palabras, que abarcó más o menos como 30 años, tengo entendido, con esa carta. Es un viaje que quiere conectar con un cuerpo, conectar mente-cuerpo, con un cuerpo que se transformó en inicio por salvarse cuando salía del convento, y al final creo que se identificó y se sintió y se encontró y se sintió bien con ese nuevo rol. También conecta con la madre naturaleza, una naturaleza que se transforma, que nos lleva en ese viaje de palabras. Es poesía, es pura poesía. Llega un momento en que te sientes verde como las hojas, te sientes en el agua, en la humedad dentro del tronco. Vemos transformarse la naturaleza, pero vemos cómo él se transforma cuando está dentro de la selva, cómo hace catarsis, porque esa carta, él buscó la paz de la selva
para hacer esa confesión, esa catarsis y poder encontrar ese remanso de paz de su alma, entiendo yo. Y de paso nos conecta con el realismo mágico, porque para mí las niñas, y viendo el final, me cuestioné tanto el final, yo decía, ¿pero qué representaban? Creo que las niñas al final surgieron para salvarlo. Surgieron para salvarlo, para que él encontrara esa parte buena de él. La naturaleza le proporcionó el medio para eso, y él también hizo la parte humana de salvar a las niñas. O sea, para mí ahí hubo una, porque es una novela también que tiene mucho de religiosidad. Y bueno, pues yo me identifico muchísimo, porque yo soy devota de la Virgen, y cada vez que mencionaba a la Virgen, bueno, pues yo estaba casi buscando el rosario. Entonces, también nos conecta con la historia de un continente devastado, maltratado, explotado. Apunté también que nos conecta con la complejidad del ser humano, la humanidad tan compleja, de ver cómo se puede ser hoy monja y mañana asesino, de que se puede ser hoy padre-madre, porque para mí era ambas cosas, ¿verdad? Por su propia identidad. Ser padre y madre, pero también ser militar, guerrero, combativo, iracundo, porque la verdad es que cogía unos piques, armas a tomar, y no tenía que ver a quién le metiera el cuchillo. Y en fin, que son todas esas contradicciones que tiene el ser humano, y yo las veía envueltas en esa personalidad, pero que al final hizo catarsis y se transformó. Y bueno, pues nada, para mí yo puse que dentro de mis notas, que me dejó mucho que reflexionar, porque esta novela para mí era canto, misticismo, historia, religiosidad e incluso erotismo. Tenía mucho de erotismo. Gracias. Bueno, pero debo reconocer que no leí el libro, no leí la novela, pero no podía quedarme sin decir alguna palabra, porque la verdad que Jenny me llevó a través de su narrativa. Me sentí envuelto totalmente, y yo creo que finalmente eso es lo que los escritores buscan. Tú te sientas dentro. Yo creo que Jenny supo manejar la novela, toda la obra de una manera espectacular. Te felicito. Yo creo que no sé si hiciste tu tarea en esta parte, pero me sentí en la jungla, me sentí en la conversión, de que en un momento me siento en lo más básico de lo que es toda la humanidad, de lo que es todo lo que nosotros como seres humanos hemos querido cambiar, y finalmente no es así. Lamentablemente el ser humano evoluciona, y en la selva eso se ve en lo más básico. Y yo creo que te felicito. Quisiera, me quito el sombrero, porque la verdad que fuiste una gran narradora, me hiciste sentir lo que el escritor quiso hacer que uno se sintiera. Un abrazo, Jenny. Solo decir que las naranjas nunca aparecieron. Apareció muchas más que la naranjas. Yo quiero terminar con el final. Yo solamente quiero decir que ese final, el final, lo que
es real maravilloso, real mágico, es que la niña le da el abrazo 2 veces y se va y se difumina dentro de la selva. O sea, ahí todo se funde dentro de la selva. La niña se desaparece, se va con el ar dentro de los árboles, con la maleza. Eso es lo único que yo quería decir. Gracias. Por ejemplo, Rousseau decía que el hombre es bueno y la sociedad lo pervierte, pero también vimos lo contrario, que hay otros teóricos que dicen el hombre tiene una parte positiva y una parte negativa, una parte mala y una parte buena. Aquí vimos en este libro que el bien superó el mal, porque al principio pues se presentaba como una persona, un criminal, vamos a decir, porque actuó de una manera, matando sin consideración, el que sea, el que se me para en el medio. Sin embargo, al final, al contacto con la selva, con las niñas, eso le ayudó a esa transformación. Porque esa carta fue una confesión de su vida, contó su vida durante esos 25 años, cómo era y cómo al final llegó. Una persona, él mismo dijo, descubrí la ternura, con el cariño de las niñas y con el contacto con la naturaleza. Entonces eso no es la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Jenny, te felicito de nuevo. Bueno, pues buenas noches, pero antes que nada quiero agradecer a mi prima y hermana Yanela, agradecerle que hace más de una década me pusiera en contacto con Tertulia Urbana y gracias a eso yo poder compartir con ustedes tanto aprendizaje, tantas buenas lecturas. Lo repito porque ahorita lo había dicho y no estabas. Señores, muchísimas gracias a los que están presentes, a los que están por Zoom, a los invitados también. A los invitados, buenas noches, nuevamente gracias por su atención y nos vemos en una próxima tertulia. Y gracias también a esa maravillosa escritora, Gabriela Cabezón Cámara, que le vamos a estar agradecidos todos por toda la vida, por este libro y que vengan muchísimos más así. Buenas noches a todos.